Por último, en cuanto a los factores que influyen en la producción de kombucha, vamos a ver qué pasa con la composición microbiana. Y esta es mi parte favorita porque ya saben que soy microbióloga y que amo la dinámica microbiana que se genera en los alimentos fermentados. La composición microbiana de cada kombucha es única, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien claro. Cada kombucha es diferente porque sus composiciones microbianas son diferentes. Y además depende de muchos factores esa composición microbiana. Va a depender de las condiciones de fermentación, todo lo que estuvimos hablando, de temperatura, de tiempos. Va a depender del origen del inóculo, ¿sí? De dónde proviene ese inóculo, cuál es su composición inicial y del sustrato de fermentación. Como ya vimos, tanto la infusión como las cantidades de azúcares, todo lo que hagamos va a influir en la composición microbiana de nuestra kombucha. También el agua, también la geometría del fermentador. Todo, absolutamente todo, hace que se genere un efecto sobre la dinámica microbiana de nuestra kombucha. El oxígeno es muy importante y ya lo vamos a ver. Primero vamos a hablar de qué microorganismos encontramos en la kombucha. Por un lado, encontramos levaduras. Las levaduras son microorganismos eucariotas unicelulares. Son del reino de los hongos. Se dice que son aerobias facultativas porque pueden respirar oxígeno y también pueden fermentar en ausencia de oxígeno. Tienen un tamaño grande comparado con las bacterias, un tamaño de 8 micrones. Se desarrollan a temperaturas muy variables. Acá pongo entre 10 y 25 grados, pero en realidad se han encontrado levaduras en volcanes, en aguas termales, en glaciares, ¿sí? Entonces, según la levadura de la que estemos hablando, va a desarrollarse a diferentes temperaturas. En nuestro caso ya hemos visto que las levaduras se ven favorecidas, las levaduras por lo menos que componen la kombucha, se ven favorecidas a temperaturas de entre 20 y 25 grados. Lo mismo pasa con los pHs, tienen un amplio rango de desarrollo en diferentes pHs, 2,5 a 7. Producen un montón de metabolitos, pero principalmente dióxido de carbono y etanol, y otros, como pueden ser ésteres, alcoholes superiores, aldehídos, que afectan, por supuesto, al sabor y a las características organolépticas de la kombucha. Entre los géneros que podemos mencionar más encontrados en kombucha, podemos mencionar a Brettanomyces, a Saccharomyces, Zygosacharomyces, Hanseniospora y Pichia. Y por otro lado, otro gran grupo de microorganismos que encontramos en la kombucha son las bacterias ácido-acéticas. Estos son microorganismos procariotas, son bacilos gram negativos. Esto de llamarlos a las bacterias se las divide en dos grandes grupos, gram positivos o gram negativos, de acuerdo a la estructura de su pared bacteriana. En este caso son gram negativas. Esto nos ayuda también a identificarlas al momento de observarlas al microscopio. Como les decía, son mucho más pequeñas, son muy pequeñitas comparadas con las levaduras, entre 1 y 4 micrones. Se desarrollan a temperaturas un poco más elevadas que las levaduras. Recién vimos que las levaduras se desarrollaban idealmente a 20 a 25 grados, siempre hablando de kombucha, ¿no? Y las bacterias ácido-acéticas se desarrollan entre 25 y 35 grados. En general, se desarrollan en pHs ácidos, ¿sí? De 3 a 6. Producen ácido acético, pero también otros ácidos como ácido glucónico y glucurónico. Y los géneros que encontramos en kombucha son mayormente Acetobacter, Gluconobacter y Gluconacetobacter o Comagataibacter, que estas últimas son las bacterias acéticas que generan celulosa y generan el SCOBY. Y por supuesto, si hablamos de kombucha, tenemos que hablar del SCOBY, ¿sí? Que es esta película
biopelícula de celulosa densa, gelatinosa, generada por este género que les comentaba recién, Comagataibacter. ¿Cuáles son las funciones del SCOBY? Proteger de contaminaciones a la kombucha y ubicar a las bacterias ácido-acéticas cerca de la superficie, ¿sí? Que es donde mejor se desarrollan y donde pueden producir ácido acético. Acá tenemos una kombucha en particular. Como siempre, recalco que cada kombucha es única. En este paper estudiaron una kombucha y encontraron estos géneros y estas abundancias relativas de cada género. En cuanto a los hongos, encontraron Brettanomyces mayormente, ¿sí? 0,8. Luego, y muy por debajo de esa cantidad, Saccharomyces y otras levaduras menos abundantes, ¿sí? Y en cuanto a las bacterias, el género más representado fue Comagataibacter. Luego, en este caso en particular, Lactobacillus, lo cual es raro, ¿sí? Porque en general en muchas kombuchas no se encuentran lactobacillus o se encuentran en muy baja cantidad, pero hay algunas kombuchas que tienen lactobacillus. Y luego Acetobacter y otros géneros bacterianos. Acá vamos a ver cómo es afectada la composición microbiana según el origen de la infusión. En este caso, analizan té negro, té verde y té de rooibos, ¿sí? Tanto en la kombucha, en el líquido, como en el SCOBY. Té negro, té verde y té de rooibos en el SCOBY. Esto es solo bacterias, ¿sí? Y ven que el celeste es Acetobacter, ¿sí? En general, con té negro y té verde tenemos mucho Acetobacter, aunque menos en té verde que en té negro. Y en el té de rooibos tenemos un montón de variabilidad. Imagínense que cada uno de estos colorcitos es un género bacteriano diferente, ¿sí? Tenemos mucha variabilidad en el de rooibos comparado con negro y verde. Y en el caso del biofilm, es decir, del SCOBY, vemos que claramente está colonizado por acetobacterias, más que nada, ¿sí? Del grupo Acetobacter. Y de los otros géneros, muy poquito, ¿sí? Esto es para que vean cómo el origen de la infusión determina también qué composición microbiana vamos a tener. Y en este caso ven las levaduras, ¿sí? Esto es todo el líquido de la kombucha, no ven biofilm acá, a 7 días o a 14 días, las 3 últimas columnas. Y ven que en esta kombucha en particular mayormente tienen piquia, ¿sí? Que es el color verde, y el siguiente género en cantidad es Saccharomyces, que es el azul. Y ahora vamos a ver este paper en particular que me parece sumamente interesante, en donde estudian la dinámica microbiana en relación al oxígeno, ¿sí? Que es algo que siempre me preguntan, cómo manejar el oxígeno durante la producción de kombucha. En este caso lo que hicieron fue estudiar una kombucha que tenía todos estos géneros, Brettanomyces, Hanseníospora, Saccharomyces y bacterias con dos Acetobacter diferentes, Acetobacter indonesiensis y Acetobacter papayae y Comagataibacter, ¿sí? Una kombucha que tenía esa composición. Y después fermentaron té azucarado con inóculos definidos, ¿sí? En una pusieron monocultivos, una sola especie, o Brettanomyces o Hanseníospora, estas dos son levaduras, o Acetobacter, que es una bacteria ácido-acética. Después fermentaron con un cocultivo de 2 levaduras, Brettanomyces y Hanseníospora, y después fermentaron con un cocultivo de levaduras más acéticas. Una levadura y una acética, Brettanomyces y Acetobacter o Hanseníospora y Acetobacter, y las 3 juntas, Brettanomyces, Hanseníospora y Acetobacter. Y vamos a ver qué estudiaron con todos estos cultivos. Lo primero que me pareció interesante, antes de hablar de los microorganismos, es que
vieron que en el té la cantidad de oxígeno disminuía aun cuando no había sido inoculado con microorganismos. Este es el oxígeno, la cantidad de oxígeno disuelto en el té azucarado. Esto es té y esto es agua más azúcar. En el agua más azúcar la cantidad de oxígeno se mantenía constante, pero en el té más azúcar, cuando pasaba el tiempo, la concentración de oxígeno disuelto disminuía. Esto se daba por un consumo químico del oxígeno, por más que no tuviera microorganismos, ¿sí? Acá dice tiempo después de la inoculación, pero es porque abajo, en el paper abajo había otros gráficos en donde sí inoculaban, ¿sí? Pero en este caso es sin inoculación de microorganismos. Entonces el oxígeno disminuye en el té negro, incluso en ausencia de microorganismos. Ahora vamos a ver qué pasa con el oxígeno después de embotellar. Cuando se embotella queda una columna de oxígeno entre la superficie del líquido y la tapa, ¿sí? Entonces midieron la concentración de oxígeno en ese headspace, que la vemos en este eje. Y cada color es uno de esos cultivos, esas kombuchas fermentadas por esos cultivos que les conté al principio. Entonces, el amarillo es el monocultivo de solamente la bacteria ácido acética. Obviamente, con el correr del tiempo, la concentración de oxígeno en ese headspace disminuía. ¿Por qué? Porque las bacterias acéticas, como ya sabemos, son aeróbicas y seguían consumiendo todo ese oxígeno. Mientras que en los cultivos que tenían levaduras, ya sea el turquesa, que es las dos levaduras juntas, Brettanomyces y Hanseníospora, el fucsia, que es solo Brettanomyces, o el verde, que es solo Hanseníospora, en esas kombuchas fermentadas con levaduras, el oxígeno no disminuía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las levaduras no estaban consumiendo ese oxígeno, sino que estaban fermentando. Ahora miden etanol, ¿sí? En este eje tenemos el etanol. ¿Y qué pasa con el etanol después de la inoculación, ¿sí? Con el correr de los días, con los diferentes cultivos? Tanto en la primera fermentación aeróbica como en la segunda fermentación anaeróbica. Así a simple vista ya ven que tanto esta línea turquesa como esta línea roja se dispara en etanol. Entonces queremos saber qué pasa ahí, por qué en esas dos líneas se disparó el etanol y cuándo no se dispara. Entonces vamos a ver. La línea amarilla es el té fermentado solamente con la bacteria ácido-acética. Las bacterias ácido-acéticas no producen etanol. Entonces es lógico que ni en la primera ni en la segunda fermentación tenemos etanol. La línea verde clara es la de Hanseníospora. Evidentemente, Hanseníospora solita es una levadura que no genera grandes cantidades de etanol, que es lo que yo les he comentado en algún momento en Instagram, en donde les decía que las levaduras que componen la kombucha, en general, muchos de esos géneros generan poco etanol, por eso es una bebida baja en alcohol. Además de que las acéticas consumen ese poco etanol generado, ¿sí? Excepto que nuestra kombucha tenga una gran cantidad, por ejemplo, de Saccharomyces, que Saccharomyces sí genera mucho etanol. Por eso les digo que es tan importante la composición microbiana de nuestro inóculo, además de todo lo otro, de todos los demás factores, para saber si nuestra kombucha está generando mucho o poco etanol. Pero bueno, sigamos con el paper. Entonces dijimos, la bacteria ácido-acética sola no genera etanol, no hay ningún problema, y una levadura sola, como Hanseníospora, tampoco genera etanol. Después tenemos la verde oscura, que es Hanseníospora, que dijimos que genera poco etanol, con la acética, que dijimos que no genera etanol. Entonces tampoco tenemos mucho etanol. Después tenemos la fucsia, que es Brettanomyces. Brettanomyces sola tampoco genera mucho etanol. Genera un poquito más, pero no demasiado. Después tenemos la violeta, que es Brettanomyces más la acética. Tampoco genera mucho etanol. Y la línea marrón, que es la kombucha, en donde teníamos
Brettanomyces, Hanseníospora, muchas acéticas, como 3 acéticas diferentes, que todo el etanol que se puede producir va a ser consumido. Entonces tampoco tenemos grandes cantidades de etanol. Ahora, ¿qué pasa con estas dos? Esta es Brettanomyces más Hanseníospora. Es la turquesa. Estas dos levaduras, mientras estén en condiciones aeróbicas, no generan grandes cantidades de etanol. Pero una vez que pasan a una condición anaeróbica, si están las dos juntas, no si están separadas, pero sí si están las dos juntas, y si no tienen acéticas que consuman ese etanol, van a generar muchísimo etanol, hasta un nivel de 3 a 3,5, ¿sí? Y la línea roja es si tenemos 2 levaduras más las acéticas, ¿sí? Son los 3 microorganismos que utilizaron todos juntos. Tenemos una cantidad intermedia de etanol mientras se fermenta aeróbicamente y luego, si la pasamos a condiciones anaeróbicas, se dispara igual, las 2 levaduras más la acética. Otra vez, pensemos que tenemos 2 levaduras que generan un montón de etanol, en este caso, cuando los pasamos a condiciones anaeróbicas, y una sola acética para contrarrestar. En una kombucha normal, como acá, en la línea marrón, por ahí tenemos estas levaduras que generan bastante etanol, aunque poco comparado con las bebidas alcohólicas, obviamente, pero tenemos 3 o 4 acéticas que se consumen todo ese etanol, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo primero las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis van a afectar esa concentración de etanol y después la composición del inóculo. Si tengo muchas acéticas, si tengo pocas, si tengo muchas levaduras, si tengo pocas, ¿sí? Entonces esto está bastante interesante para analizar qué está pasando en nuestra kombucha en particular, si es que saben cuál es la composición de su kombucha, que es el trabajo que estamos haciendo en el IPATEC con algunos productores. Y ahora vamos a ver qué pasa con la acidez y el oxígeno. En este caso lo que miden, en vez de medir etanol, miden acidez total, ¿sí? No miden acético, sino acidez total. Entonces vemos que cuando tenemos levaduras, como por ejemplo el verde claro, que era Hanseníospora, el verde oscuro, que era Hanseníospora más la acética, el turquesa, que eran las 2 levaduras juntas, la acética sola, y ya dije todas, ¿no? Entonces, si tenemos Hanseníospora solo, que es la verde clarita, tenemos una concentración baja de acidez, ¿sí? Porque esta levadura no genera acidez. Si tenemos Hanseníospora más una acética, también tenemos una concentración baja de acidez. Ojo, fíjense que esto también tenemos fermentación aeróbica y fermentación anaeróbica, ¿sí? Acá le estamos sacando el oxígeno. Acuérdense que las bacterias acéticas generan ácido acético en presencia de oxígeno en general. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Entonces, Hanseníospora con una acética también genera baja concentración de etanol, porque tenemos solo a la acética generando un poco de etanol no, de acidez. Pasamos a acidez, ¿sí? No se confundan. Entonces tenemos una levadura que es Hanseníospora, que no genera acidez, y una acética que, como está solita, genera baja cantidad de acidez. Y además estamos en condiciones anaeróbicas, que no es la condición ideal para que una acética genere acidez. Después, si tenemos Brettanomyces y Hanseníospora, 2 levaduras, genera un poquito más de acidez. Y ahora vamos a ver por qué. Una concentración media de acidez. Si tenemos Brettanomyces solo, también genera un poco de acidez, ¿sí? Y esto es importante, esto fue un hallazgo de este paper, porque Brettanomyces también genera ácido, ¿sí? Genera algunos ácidos. Entonces, aunque sea una levadura, puede generar cierta acidez, cierta concentración de ácidos.
Y obviamente si tenemos a la acética sola, tenemos un poco de acidez, aunque media, ¿sí? Media. En la kombucha, que es la línea marrón, en donde tenemos muchas acéticas, obviamente tenemos una concentración alta de acidez. Cuando tenemos Brettanomyces más la acética, también tenemos una concentración alta de acidez. ¿Por qué? Porque la acética genera acidez y recién dijimos que Brettanomyces también es capaz, justo ese género de levadura también es capaz de generar un poquito de acidez. Y si tenemos las tres, también se genera mayor acidez, ¿sí? Una concentración alta de acidez. Acá hay que tener en cuenta igual los errores, que son bastante grandes. Sería como que podría estar por acá esa línea, ¿sí? También. Entonces, Hanseníospora no produce acidez, pero Brettanomyces, aunque sea una levadura, sí. Y cuando se combinan acéticas con levaduras que generan acidez, esa concentración de acidez aumenta. Entonces, para concluir este paper, que me pareció súper interesante para compartirles, podemos decir, primero, que el oxígeno en el líquido, en el té azucarado, se consume en las primeras 24 horas por los polifenoles del té. Se genera un consumo químico del oxígeno, aunque no haya microorganismos. Después podemos decir que los azúcares simples y el etanol son transformados en ácidos orgánicos por las bacterias acéticas en presencia de oxígeno. Y este paper discute que esto se produce en la superficie del líquido independientemente de la formación del SCOBY. Y que en realidad el SCOBY, por más que nosotros veamos que es como una tapa, el SCOBY no parecería influir en la cantidad de oxígeno, ¿sí? O sea, por tener esa tapita, digamos, de celulosa, no hace que haya más o menos oxígeno en el líquido, ¿sí? Sobre todo porque es una incubación estática, ¿sí? Entonces, en realidad, la función del SCOBY lo que hace es mantener a las acéticas cerca de la superficie, pero no genera anaerobiosis por sí mismo, ¿sí? Y podemos decir también que las bacterias acéticas generan anaerobiosis durante la fermentación 1. ¿Por qué? Porque las acéticas consumen también oxígeno durante toda la primera fermentación y consumen el oxígeno restante en el embotellado. Esto mantiene la anaerobiosis del sistema, permitiendo la producción de etanol por parte de las levaduras. Y según la combinación de microorganismos que tengamos, vamos a tener más o menos etanol. Y por último, que las bacterias acéticas continúan generando ácido acético aún en la fermentación 2. Vieron que en la fase anaeróbica igual generaban ácido acético. Fase en la que también algunas levaduras como Brettanomyces bruxellensis pueden producirlo, ¿sí? También generan ácido acético algunas levaduras. Entonces, como conclusión de toda esta primera parte, podemos decir que es muy importante el inóculo, la composición de nuestro inóculo, el origen de nuestro inóculo y la abundancia relativa de cada bacteria y levadura dentro del inóculo. Podemos decir que tanto el tiempo como la temperatura influyen en la fermentación y en la composición de ese inóculo. Y la geometría del fermentador, ¿sí? O superficie interfacial específica, también va a influir en la velocidad de fermentación. A más superficie, más velocidad de fermentación por parte de las bacterias acéticas porque están más en contacto con el oxígeno y por lo tanto más metabolización del etanol. Y otros parámetros que vimos que influyen en la fermentación es el sustrato, que vimos que según qué hierba utilicemos como sustrato y qué concentración de azúcar también se va a ver influida la fermentación, y lo que hablábamos de la composición microbiana. Así que todo esto hay que tener en cuenta según el objetivo que tengamos con nuestra kombucha. Bajar el etanol, oxigenar, aumentar la superficie, ver de favorecer mediante temperatura o tiempos el consumo de etanol, la composición microbiana, ver si tenemos más acéticas, más levaduras,
Bueno, un montón de cosas para que ustedes analicen de su kombucha para poder generar el mejor producto posible.